Continuemos con las variables estáticas. Esta vez vamos a hacer un programa donde utilicemos variables estáticas en un ejemplo un poco más realista. Esto fue un ejemplo de juguete para que entendieras qué son las variables estáticas, pero ahora vamos a otro. Vamos a crear otra clase. La vamos a llamar base de datos servicio. Servicio base de datos. Servicio base de datos. Muy bien, esto va a simular un servicio que va a buscar información a una base de datos. Muy simple, vamos a definir nuestro public static void main como siempre. Ahora vamos a escribir una función que acá abajito, public static void, string. Vamos a retornar una string en esta función, por eso definí el tipo de retorno string. Buscar información en db. db es la simplificación o la abreviatura de database en inglés, para que lo sepan. Y lo que va a hacer este método es simplemente ir a buscar una información en la base de datos y la va a retornar. Entonces lo que vamos a hacer es simular que estamos yendo a buscar data en una base de datos. Eso lo veremos en algún curso más avanzado. Por ahora lo que vamos a hacer es simplemente escribir un println diciendo buscando la información en la base de datos con URL. Las bases de datos, si es que no lo sabías, tienen una URL para conectarse. Y es importantísimo que nosotros sepamos cuál es esa URL. Ahora vamos a definir una URL que todavía no la conocemos. Le voy a poner database-url. Definí una variable en mayúsculas. Eso normalmente se hace con URLs o constantes que denotan una información de networking como URLs, más que nada strings de conexión. Normalmente las URLs. Y lo que vamos a hacer después es retornar información. Dos puntos. No sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy inventando información cualquiera para que no se confundan con este mensaje tan simple. Estamos simulando que fuimos a buscar algo en una base de datos y retornamos el string que estábamos buscando. Ahora, ¿por qué hago todo este ejemplo raro? Lo que pasa es que normalmente cuando programemos en la vida real vamos a necesitar una base de datos, una URL, y puede que eso esté definido como constante en otra parte del código y normalmente como una variable estática. Sí, como te expliqué recién, las variables estáticas también se pueden utilizar como constantes conocidas por el resto del programa, por el resto de tus clases. Entonces nosotros ahora no vamos a definir esta clase estática, esta variable estática en esta misma clase, sino que la vamos a definir en otra clase y la vamos a importar acá. Así como en una clase también te mencioné que uno podía definir métodos estáticos en una clase y llamarlos desde otra clase, llamar métodos estáticos de una clase a otra. Ahora entonces, como adivinaste bien, vamos a crear otra clase. Una clase que solo albergue información estática. Y eso es muy normal, de hecho. Vamos a crear una clase que se llame database conexión mejor. Los nombres tienen que hacer sentido de lo que contienen, de la información que contienen. Por eso a veces pienso en el nombre, porque tiene que hacer sentido. Entonces acá vamos a definir public static. La URL va a ser un string porque es texto. Y ahora vamos a escribir el nombre de esa variable que no está definida en nuestra clase anterior. Y le vamos a asignar un valor, un string, que va a ser http mi base de datos.com. Dos puntos. Y ahí, dependiendo de la base de datos, tienen puertos distintos. 3601 creo que era el de MySQL, ya ni me acuerdo. Pero ya, acá tenemos una URL. Lo importante es que es un string y lo podemos importar. Lo podemos importar ahora en este ejemplo. Servicio mi base de datos. Ahora yo puedo hacer clic una vez sobre esto y van a ver que está subrayado ahora porque me va a ofrecer corregir este error. Esto sigue siendo indefinido porque no he dicho de dónde viene. Tengo que importar. Las variables estáticas se pueden importar desde una clase a otra. Y ahora voy a hacer hover y voy a poner import static constant. Así de simple.
Así de simple. Entonces, ahora este programa va a funcionar. Vamos a ejecutarlo. Ah, pero ni siquiera estoy haciendo uso de este método, así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer string resultado igual buscar información en database. Y ahora el resultado de este método lo voy a guardar acá y lo puedo imprimir en pantalla acá. Println búsqueda terminal, voy a poner. Y le vamos a concatenar el resultado para cerciorarnos de que todo funcionó bien. Y ahora voy a ejecutar este programa simplemente. Y la salida estándar dice buscando la información en la base de datos con URL que es la que definimos en la otra clase. Y después búsqueda terminada, información 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Lo que aprendimos en esta clase es que podemos definir otras clases, como esta clase Database Connection, con solamente información constantes que pueden ser variables estáticas que pueden ser importadas desde otras clases. Esa fue un ejemplo sencillo para que empieces a familiarizarte con variables estáticas. Hay muchas otras formas de hacer esto mismo y vamos a ver más adelante que una mejor forma aún es crear un objeto, pero todavía ni siquiera hemos hablado de programación orientada a objetos, así que no te preocupes, todo eso lo veremos más adelante y por ahora nos vemos en el siguiente video.